Vamos a comparar los medicamentos que podemos darle a un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2, excluyendo las insulinas. Entonces, todo esto ya lo vimos de manera extensa en los videos anteriores. Ahorita nada más va a ser como una tabla de comparación. Entonces, vamos a poner aquí medicamento, ejemplos de sus medicamentos, mecanismo de acción, efectos adversos, contraindicaciones y notas importantes. Entonces, empezamos con las biguanidas. Ejemplos de biguanidas es, por ejemplo, metformina. Efecto adverso, mecanismo de acción. Mecanismo de acción de metformina es disminuye la gluconogénesis. Disminuye la liberación del glucagón. Aumenta la toma de glucosa por los tejidos periféricos. O sea, aumenta la sensibilidad a la insulina. Efectos adversos son, el paciente puede tener trastornos gastrointestinales, o sea, diarrea. El paciente puede tener deficiencia de vitamina B12 o acidosis láctica. Contraindicado en pacientes que tienen falla renal, porque la metformina es excretada de forma renal. Entonces está contraindicado en pacientes que tienen falla renal, porque si tienen falla renal aumentan los niveles de metformina y entonces más riesgo de desarrollar acidosis láctica. También está contraindicado en pacientes que les damos material de contraste, por ejemplo, para un estudio de medicina nuclear, porque el material de contraste daña los riñones y eso puede terminar en falla renal. El otro es que el paciente tenga falla cardíaca o falla hepática. Notas, la metformina la tenemos que dar de forma, o sea, hay una dosis a la que vamos a querer llegar, pero damos poquito en poquito para disminuir los efectos adversos por medio del tracto gastrointestinal. Si a un paciente es súbito le damos mucha metformina, mucha dosis de metformina, va a tener diarrea, pero si vamos de poquito en poquito hasta finalmente llevarla a la dosis que queremos, disminuye la probabilidad de que el paciente venga con efectos adversos por medio del tracto gastrointestinal. Entonces la damos de poco a poquito. Y lo otro es los pacientes que tienen tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto, está contraindicado darles la metformina. Ahora hay pacientes que aunque vengan con falla renal, se les puede dar metformina si es que la tasa de filtración glomerular es de 30 a 45 mililitros por minuto. Pero entonces lo que hacemos es, le vamos a dar menos dosis de metformina, disminuyendo la dosis de metformina. Pero como regla general, lo mejor es no dar metformina a pacientes que tienen falla renal. Siguiente. Vamos con las glitazonas. Las glitazonas también se llaman tiazolidinedionas. Ejemplos es, por ejemplo, pioglitazona y rosiglitazona. Mecanismo de acción es aumentan el peroxisome proliferator activator receptor gamma. Este es un factor de transcripción que finalmente sirve como si fuera un receptor nuclear. Ya su mecanismo de acción lo vimos más específico en videos anteriores. Y esto promueve la sensibilidad a la insulina. Aparte, también aumentan la adiponectina. Efectos adversos son retención de líquido, y entonces el paciente tiene edema. Otro efecto adverso es osteoporosis, y esto puede terminar en fracturas. Efecto adverso específico de pioglitazona es cáncer de vejiga. Y de rosiglitazona es aumenta el riesgo de infarto al miocardio. Entonces, cáncer de vejiga es específico para pioglitazona.
y el específico para rosiglitazona es infarto al miocardio. Y está contraindicado en pacientes que tienen falla cardíaca. Falla cardíaca porque el hacer retención de volumen va a empeorar la falla cardíaca. Siguiente, vamos con las sulfonilureas. Sulfonilureas. En sulfonilureas tenemos primera generación y tenemos segunda generación. Primera generación es clorpropamida. Clorpropamida o tolbutamida. Segunda generación es, por ejemplo, glibenclamida. O glipizida. Mecanismo de acción es inactivan a los canales de potasio. Y esto finalmente termina en liberación de insulina. Efectos adversos son: el paciente va a ganar peso, ganancia de peso. El paciente tiene riesgo de tener hipoglucemia. Otra, más específico con las sulfonilureas de primera generación, el paciente tiene riesgo de tener síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética. Ok, notas, estos nunca son primera línea porque aumentan el peso, y lo que menos queremos en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 es que aumente de peso. Entonces nunca son primera línea, aunque a veces sí los dan como primera línea. Siguiente, vamos con las meglitinidas. Ejemplo es, por ejemplo, repaglinida o nateglinida. Entonces, repaglinida, nateglinida, mecanismo de acción es lo mismo. Inactivan a los canales de potasio, promoviendo la liberación de insulina, solo que el sitio en donde inactivan a los canales de calcio es distinto a las sulfonilureas. Efectos adversos son igual. El paciente tiene riesgo de tener hipoglucemia y ganancia de peso. Y estos son medicamentos que no contienen sulfa. Entonces aquí me faltó poner que esos medicamentos contienen sulfa. Y recordemos que todos los medicamentos que contienen sulfa están contraindicados en las pacientes que están embarazadas. Y también en los pacientes que tienen deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Porque si se le da a un paciente que tiene deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el paciente tiene hemólisis. Entonces aquí riesgo de hemólisis en pacientes con deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Siguiente, vamos con los análogos de las incretinas. Incretinas es, por ejemplo, el glucagon-like peptide 1, el péptido similar al glucagon 1. Ejemplos es, por ejemplo, liraglutida. Otro es exenatida. Mecanismo de acción es: disminuyen el vaciamiento gástrico, disminuyen el glucagón y aumentan la liberación de insulina dependiente de glucosa. Efectos adversos son: el paciente va a perder peso, aunque esto es un efecto deseado en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2. Aumenta la saciedad. Y el paciente tiene riesgo de tener pancreatitis. Y va a tener náusea y vómito. Es contraindicado en pacientes con pancreatitis. Notas: los análogos de las incretinas
nunca son primera línea porque estas son inyectadas. Ahora, la liraglutida se da en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular porque disminuye la mortalidad. Entonces, importante es en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 y tienen enfermedad cardiovascular, dar liraglutida. Y generalmente los análogos de las incretinas se dan en pacientes obesos y pacientes jóvenes y que tienen efectos cardiovasculares. Entonces, los análogos de las incretinas en pacientes con obesidad, jóvenes y pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. Siguiente. Vamos con los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, ejemplos es, por ejemplo, semaglutida, o por ejemplo, saxaglitina. Ahora, importante, semaglutida es el primer inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4 que se da. Semaglutida. Mecanismo de acción es impiden la destrucción de las incretinas. Entonces aumentan la vía media de las incretinas y ya vemos que las incretinas lo que hacen es disminuyen el vaciamiento gástrico, disminuyen la liberación de glucagón y promueven la liberación de insulina dependiente de glucosa. Efectos adversos son: el paciente tiene riesgo de tener infecciones de tracto respiratorio y de tracto urinario. Notas: esos son medicamentos orales y aquí el paciente no gana peso, aquí el peso se queda neutro. Peso neutro. Siguiente. Vamos con los inhibidores. Los inhibidores del transportador de sodio-glucosa en la nefrona. Ejemplos, por ejemplo, canagliflozina. Por ejemplo, heptagliflozina, canagliflozina. Mecanismo de acción es impiden la reabsorción de glucosa y también de sodio en la nefrona. Específicamente en el túbulo contornado proximal. Efectos adversos son: el paciente tiene riesgo de tener bulbocandidiasis, puede tener hipercalemia y la hipotensión ortostática. Estos medicamentos se pueden dar en falla renal. Pero siempre hay que checar si el paciente tiene falla renal, porque esos medicamentos sirven para impedir la reabsorción de glucosa, pero necesitamos que el paciente tenga integral la función renal. Entonces, antes de dar estos medicamentos, siempre se hacen pruebas de función renal. Ahora, específicamente, efectos adversos de canagliflozina está contraindicado en pacientes que ya tienen amputaciones por la diabetes mellitus, o en pacientes que tienen úlceras diabéticas, porque la canagliflozina aumenta el riesgo de amputaciones. Notas es heptagliflozina. Esta disminuye la nefropatía renal. Aquí nos vamos a referir a que aumente la creatinina 2 veces o
que el paciente pase de microalbuminuria a macroalbuminuria, o que pase de o que tenga falla renal y que esto termine con muerte por falla renal. Entonces, la nefropatía diabética es el paciente va a pasar de microalbuminuria a macroalbuminuria. El paciente puede tener 2 veces aumento de la creatinina y todo esto disminuye cuando al paciente le damos heptagliflozina. Y ya por último son los análogos de la amilina. Análogos de amilina es, por ejemplo, pramtinlina. Pramtinlina, mecanismo de acción es disminuye el vaciamiento gástrico y disminuye la liberación de glucagón. Efecto adverso es hipoglucemia. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.